¿Qué tal? Un saludo, mi nombre es Elías González y les doy la bienvenida aquí al blog Amanecer, blog de mística, filosofía, espiritualidad, psicología y una serie de asuntos más que vamos trabajando. Y en esta ocasión estamos retomando el comentario a alguna de las obras del autor místico Pseudo Dionisio Areopagita, este autor que ya venimos comentando en videos anteriores y por eso les voy a dejar aquí algunas de las ligas. Hemos estado comentando su obra, tenemos ya un video en donde hablamos un poco del personaje, quién fue él, y después tenemos un segundo video en donde comentamos el primer texto titulado Los nombres de Dios, y en este tercer video vamos a trabajar con el texto Jerarquía Celeste. Estoy yo siguiendo las obras completas del Pseudo Dionisio en la editorial BAC, que bueno, es una edición que yo recomiendo, pero bueno, hay otras tantas. Y nada, pues vamos entonces, como lo hemos hecho en ocasiones anteriores, a ir un poco a la substancia y al comentario. No intento para nada agotar la temática, ni tampoco expresar comentarios eruditos con lupa, porque al final del día, pues aquí no somos expertos en nada, pero sí es como una invitación a que cada quien a partir de estos videos pues se anime a ir directamente a los textos y por lo tanto también a la enseñanza y nutra su propia vida espiritual, así como las indagaciones intelectuales, filosóficas y teológicas que estos textos místicos nos ofrecen y nos detonan. Bien, el libro de la jerarquía celeste habría que empezar diciendo que está escrita como si fuera dirigida a Timoteo, ¿no? El discípulo, compañero de San Pablo. Recordemos que Dionisio, en esta personalidad que él, digamos, crea como para escribir desde esta tradición paulina, pues está como si fuera Dionisio, el del Areópago, ¿no? Compañero de Pablo. Hoy sabemos que el que escribió estos textos pues no pudo haber sido tal personaje, pero pues en la ficción, en el ejercicio, ¿no? Está como dirigida a otro de los grandes discípulos de Pablo, que él sí, digamos, sabemos un poco más. Bien, quisiera como antes de ir a algunos apartados del texto, mencionar algunas cosas que me parecen importantes, tres que de alguna manera pues resumen el asunto, ¿no? Con jerarquía celeste, Dionisio el Areopagita se va a referir a eso, ¿no? A todo el orden sagrado. Recordemos que la palabra jerarquía viene pues de los dos palabras griegas. Una es hieros, que significa sagrado, sacro, como por ejemplo hierofanía, ¿no? La manifestación de lo sagrado, y arjé, ¿no? Como el principio o el orden, también se ha traducido. La palabra arjé tiene pues muchísimas connotaciones. Quien ha estudiado la historia de la filosofía pues sabe que los griegos presocráticos y demás, ¿no? Pues es toda una discusión en torno al arjé y que básicamente podemos traducirlo como principio, origen, etcétera, ¿no? Entonces esto de hieros y arjé, ¿no? Sería algo así como un principio sagrado, pero se refiere al mismo tiempo como a esta ordenación, ¿no? Jerárquica. Hoy por hoy el término jerarquía pues va a estar de alguna manera permeado por connotaciones que debido a ciertos excesos pues nos producen como ciertas alergias y rechazo a la palabra jerarquía, repito, muchas ocasiones con justa razón, y sin embargo aquí pues hay que darle el beneficio de la duda a la Areopagita para poder entender un poco más su argumento y el mensaje espiritual profundo que hay detrás, ¿no? Porque este libro, Jerarquía Celeste, se complementa con el que comentaremos en un próximo video, que es la jerarquía eclesiástica, ¿no? Que ya es la correspondencia a este orden sagrado, pero en el mundo, digamos, dentro de la iglesia visible, por decirlo así, ¿no? Aquí, en la jerarquía celeste, a donde va dirigido, ¿no? El comentario, lo que está intentando comentar el Pseudo Dionisio, es a todos estos seres, ¿no? Que son
por decirlo así, suprahumanos. Uno, pues los más que van a ocupar la atención son los ángeles, que significa mensajero, en sus distintas, digamos, como ramas, por decirlo así, llámese ángeles, serafines, querubines, y va explicando poquito qué es cada uno de estos, ¿no? Por ejemplo, serafín, y explica cómo la palabra serafín viene del hebreo, que tiene que ver con el fuego, y entonces cómo su función tiene que ver con la purificación, el quemar. Hay un texto hermoso en torno al fuego, que a ver si tenemos chance de leerlo en este video. En fin, ¿no? Entonces eso es como lo que más o menos está diciendo, ¿no? Explicando esta jerarquía. Pero hay como dos dimensiones teológicas importantes que están apoyando o están detrás de este motivo, de la explicación pues, de estos órdenes, ¿no? Que en el mero centro, en el principio, perdón, de la jerarquía, estaría pues Dios mismo, el principio de todo, que unifica a todo el proceso y que entonces de alguna manera se va manifestando en los distintos seres por una ordenación jerárquica que irían de los que están más cercanos a Dios a los que estarían más alejados, ¿no? Esto también responde mucho a lo que hemos comentado en videos anteriores respecto a este diálogo que entabla el Seo Dionisio entre la mística cristiana y el mundo neoplatónico. Y entonces estas imágenes o figuras, ¿no? de algo así como Dios en el núcleo o en el principio y circunferencias que se van abriendo, pues es algo que le viene mucho pues, de las concepciones neoplatónicas de Proclo y toda la noción de cómo el movimiento circular para Grecia es el movimiento perfecto, es el más divino, etcétera, ¿no? Entonces hay toda una serie de cosas que en el texto Dionisio va explicando y que no me detendré a detalle, ¿no? Pero entonces una de estas cuestiones que me parecen importantes subrayar es cómo para Dionisio lo que él está intentando manifestar no es meramente pues una cosa como especulativa de a ver cuál es la jerarquía de los ángeles sino que hay realmente muchísima sustancia espiritual. Pone ejemplos como puede ser el del sol y cómo los rayos del sol pues van para todos y para todo el mundo, pero que digamos la materia, dice, o sea, pone el ejemplo, ¿no? De la materia más cercana al Sol, de alguna manera, es como más nítida, más transparente, incluso pues a veces el ojo humano ni siquiera la percibe, todas las partículas, el oxígeno, el aire, etcétera, ¿no? Y cómo conforme se va acercando a la Tierra, ¿no? Cada vez la materia se va haciendo más burda y entonces refleja y transparenta cada vez menos la luz solar, aunque le llega. O sea, toda es iluminada, pero al mismo tiempo tiene niveles de transparencia y de iluminación o de irradiación de la luz divina distinta, ¿no? Y algo muy bello que él va diciendo es cómo, pues, cómo cada uno de los órdenes de esta jerarquía celeste, de alguna manera, recibe la luz del mismo Dios, la misma que va a transparentar para el siguiente nivel, por decirlo así, de seres en la jerarquía, el mismo que va a transparentar la luz al siguiente, ¿no? Entonces, por eso hace como esta jerarquía de los ángeles y de los seres divinos, o los seres espirituales, mejor dicho, ¿no? El ser divino pues sería únicamente el propio Dios, pero estos seres espirituales, estos seres celestes, van como transparentando esta luz divina hacia los seres que le siguen en la jerarquía. Entonces, de alguna manera tienen como esta función, y esto lo vamos a ver más en el siguiente libro de jerarquía eclesiástica, porque también, digamos, la jerarquía de la iglesia para Dionisio sería como una suerte de espejo de esta jerarquía celeste, en donde así como arcángeles, querubines, serafines, ángeles, entre ellos se subdividen para ir transparentando la luz y cada uno tiene como una cierta función en la triple vía que Dionisio va a estar repitiendo constantemente, que es la de purificación, iluminación y perfección o unión, que él toma del neoplatonismo, pero es el que lo hace famoso, ¿no? Esta triple vía en la mística cristiana, pues cada una de estas jerarquías celestes van a ir teniendo
como esta responsabilidad, por decirlo así, o esta misión, esta tarea, de ir iluminando y acompañando a los seres que le siguen en la escala jerárquica, eh, digamos, debajo de ellos, ¿no? Lo mismo sería en espejo, digo, con la iglesia, ¿no? Entre los obispos, los presbíteros, etcétera, que tienen de alguna manera esta responsabilidad de ser transparencia en su nivel, ¿no? Porque a su vez ellos reciben esta transparencia de seres superiores en la jerarquía, de esta misma luz divina, pero en su caso, pues en la escala humana, a las escalas más inferiores en la jerarquía. Bien, esto es pues parte como del argumento, ¿no? Pero cabe decir algo que es fundamental en este libro y quizás para mí sería de lo más rescatable o de las cuestiones como más importantes a la hora de leer la obra del Pseudo Dionisio en conjunto, que es lo que estamos intentando hacer aquí en el blog Amanecer. Y es que este libro es propiamente de lo que el Pseudo Dionisio le llama la teología simbólica. ¿Qué es la teología simbólica? Bueno, de alguna manera ya lo hemos explorado en los otros videos. Posteriormente, cuando llegue su momento, hablaremos más de la teología mística, pero en este caso, el Pseudo Dionisio nos estaría refiriendo a una presentación de un texto, un abordaje de la teología simbólica. Ya veíamos en el libro de los nombres de Dios que esta teología simbólica tiene que ver con, en parte con la teología catafática, de aproximarse a lo divino a través también de las metáforas, los símbolos y la analogía, ¿no? Entonces, ya desde muy inicio, y aquí ya voy a empezar, ¿no? Como a citar la obra, dice, las jerarquías de las inteligencias celestes, que ellas nos revelan de modo simbólico y anagógico, ¿no? Tal cual, ¿no? Estas jerarquías celestes, como a Dios nunca nadie lo ha visto, ¿no? Y a Dios no nos podemos aproximar a Él por medio, digamos, como directo, sino que a través del conocimiento de estas jerarquías celestes, vamos de alguna manera, de forma simbólica, anagógica, de los símbolos y las analogías, nos catapultan hacia lo divino. Aquí hay como toda esta, como de alguna manera, como eso, como una propuesta teológica y toda una reflexión de, acuérdense que para Dionisio partir de la escritura es fundamental. Él siempre va a partir de la autoridad y de la revelación de la escritura, ¿no? Entonces, parte de su gran pregunta es qué simbolizan y qué nos quieren decir estas imágenes de pronto tan burdas, de pronto tan que nos parecerían como tan poco divinas, que nos parecerían tan alejadas de alguna manera que hasta sensiblemente podrían causar cierto rechazo, ¿no? Y que hasta la fecha, para muchas personas, digamos, que no se han sumergido al conocimiento de esta tradición, pues juzgan desde este prejuicio pues figuras bíblicas, ¿no? Y lo que nos está diciendo Dionisio es que tenemos que trascender ese prejuicio y descubrir que lo que nos está refiriendo todo el discurso y argumentación y exposición bíblico tiene que ver con esta, en parte con esta teología simbólica para poder empezar a descubrir hacia dónde nos catapultean, por decirlo así, estos símbolos, ¿no? Habla de, por ejemplo, bueno, ¿no? O sea, ¿qué significa un león? O sea, o cuando se equipara a Dios con el fuego, o cuando se equiparan los ángeles que tienen muchos ojos y muchas alas, pues aparecen figuras que hasta podrían causar como rechazo, repudio, ¿no? Este tipo de imágenes. Y sin embargo, dice, tenemos que comprender desde una sensibilidad espiritual a qué nos dicen estos símbolos, ¿no? Y eso de alguna manera es lo que nos está refiriendo la teología simbólica. Voy a leer un comentario, ¿no? de pie de página de los editores que me parece fundamental. Dice, Dionisio da un paso más, ¿no? El velo de la alegoría o de la teología simbólica es el primer peldaño para llegar a la verdad, ¿no? En el esquema dionisiaco
o de Dionisio Areopagita, la teología simbólica va a ser el primer peldaño, ¿no? Es necesario, dice, para la mayoría de las personas, pasar por este peldaño para después ir accediendo más a la teología mística, ¿no? Pero la teología simbólica va a ser fundamental. Y esto es debido a nuestra debilidad. Los velos de lo sensible, como gafas ahumadas, evitan que ciegue la luz del sol. O sea, es decir, si no hubiera estas analogías, no podríamos ver, porque nuestros ojos, y no solamente los ojos del cuerpo, sino también nuestros ojos espirituales, de alguna manera también más acostumbrados a percibir cuestiones más burdas de emociones, sentimientos, para ver a Dios directamente, se quedarían ciegos, ¿no? Aquí me recuerda, me voy a cambiar de tradición absolutamente, voy a poner paréntesis la tradición cristiana de Dionisio, etcétera, y vámonos al Bhagavad Gita, ¿no? Gran texto de la mística y de la tradición del llamado hinduismo, Vedanta, etcétera, en la India, ¿no? El Bhagavad Gita, del cual ya hemos hablado aquí en varias ocasiones. Hay una escena en donde Arjuna, este guerrero que está teniendo una conversación con Krishna, Dios, le pide, Arjuna le pide a Krishna, le pide a Dios que se manifieste en su verdadera forma, ¿no? Porque ahí está teniendo una conversación y Dios, Krishna, está tomando una forma humana, de alguna manera más alta, más hermosa, pero tiene una forma que es captable por los sentidos, por el gusto y por la sensibilidad humana, ¿no? Y Arjuna en un momento le pide, muéstrame tu verdadera forma. Y en ese instante Krishna le dice, es que si lo muestro, pues no lo soportarías, ¿no? Arjuna le sigue insistiendo, entonces Krishna le empieza a manifestar su auténtica forma, es decir, se le comienza a revelar sin mayores velos de ningún tipo, sensibles, intelectuales, filosóficos, etcétera, y Arjuna aguanta nada, ¿no? Y dice, no, por favor, detente, basta, ¿no? No lo resisto más, regresa a tu forma, ¿no? En donde yo sí puedo como comprenderte más, ¿no? Entonces, ese es de alguna manera como dicho desde otra tradición filosófica, espiritual y mística, en parte el argumento de la teología simbólica, ¿no? Requerimos de estas imágenes porque estas imágenes nos catapultan hacia lo divino debido a nuestra condición, a lo que somos, ¿no? Para llegar al misterio, continuó con la cita, hay que mirar con ojos limpios, muy abiertos al sol, la pura fe. Ese es el gran símbolo del ver en la tiniebla, porque hay plena luz. El sentido no ve el rayo de tiniebla, pero el espíritu de luz tiene que llegar a la teología mística partiendo de la simbólica, ¿no? O sea, solamente partiendo de la teología simbólica es que posteriormente, tarde o temprano, vamos purificando este ojo de la fe para captar ahora sí directamente más desde la teología mística. Quiero poner un ejemplo que me pareció muy potente, muy bello, que hace Dionisio comentando la analogía o la metáfora del fuego, ¿no? Se pregunta, bueno, ¿y por qué la escritura usa casi privilegiadamente la noción del fuego, ¿no? Como que constantemente está hablando del fuego, ¿no? Y dice, pues los serafines son estos que están como iluminando, etcétera, etcétera, ¿no? Y dice, el símbolo del fuego, esto ya es Dionisio, es la mejor manera de poder expresar la semejanza que tienen con Dios los espíritus celestes. ¿Por qué? Porque el fuego, por decirlo así, está sensiblemente presente en todas las cosas. Penetra todo sin mezclarse y está separado de todo. Es totalmente luminoso y a la vez como oculto. No se lo puede conocer a sí mismo si no se le junta una materia donde se manifieste su propio poder. Es irresistible y no se lo puede mirar fijamente. Domina todo y transforma a las cosas que están bajo su influencia, asimilándolas a su propio poder. Se da a sí mismo a todos los que de algún modo se le acercan. Renueva con su valor, con su calor vivificante, ilumina con sus claros resplandores,
es indomable, no se mezcla, puede disociar, es inalterable, tiende rápido hacia las alturas, sublime sin que lo domine ningún impedimento terreno, es eterno movimiento, moviéndose a sí mismo y moviendo a los demás, todo lo abarca y es inabarcable, autosuficiente, se acrecienta de forma escondida y depende de las materias que le acogen para manifestar su propia grandeza, actúa con poder, está presente en todo ser de forma invisible, parece que no existe si no se lo advierte, pero se manifiesta de repente, naturalmente y por sí solo, cuando se produce una frotación, como si de un ruego se tratara, e incomprensiblemente desaparece de nuevo, no sufre menoscabo alguno en ninguna de sus felices comunicaciones. Entonces, si se dan cuenta, este es como, a mí me pareció un ejemplo muy bello y muy elocuente de cómo el fuego, en su analogía hacia los espíritus celestes en este caso, y de alguna manera también frente a Dios mismo, eh, lo que nos está refiriendo es una serie de características que podemos pronunciar acerca de lo divino, ¿no? Está en todas partes, pero solo se manifiesta en lo manifiesto, mueve y está en constante movimiento y mueve a los demás, afecta a todo quien se acerque a él, ¿no? Entonces es como estas explicaciones de los símbolos, ¿no? La teología simbólica en parte es la explicación espiritual de los símbolos, en este caso de la escritura, ¿no? Y es lo que está intentando hacer constantemente Dionisio. Ya lo hizo en el libro de los nombres de Dios, nos explicó qué significa cada nombre y por qué aparece y qué revela, cuál es la analogía o la metáfora de fondo, etcétera. Y ahora lo está haciendo con esta jerarquía celeste de los ángeles, querubines, arcángeles, serafines, etcétera, ¿no? Y lo va a seguir haciendo, por ejemplo, con la jerarquía eclesiástica. Esto nos va preparando poco a poco a donde queremos llegar, que es la teología propiamente mística, ¿no? Pero estos libros son condición sine qua non para poder ir comprendiendo también el mensaje más de la teología mística del CEO Dionisio. Bien, amplio, podríamos seguir comentando el texto, sacar citas, es un libro que vale mucho la pena, pero por lo pronto lo quiero dejar allí, simplemente como para eso, incitarles a que ustedes continúen la exploración de la obra del CEO Dionisio, en este caso del libro Jerarquía Celeste. Y nada, pues con esto me despido, esperen nuestro próximo video sobre jerarquía eclesiástica muy pronto. Mi nombre es Elías González, esto fue un video del blog Amanecer, bendiciones y nos vemos hasta la siguiente.